Buenos días, alumnos. Soy la doctora Otaño Rosana, pertenezco al área de anatomía patológica, espero que se encuentren bien de salud y hoy vamos a desarrollar el tema de lesiones celulares. Para poder abordar el tema, tenemos que hablar de lo que significa injuria o lesión celular. Cuando hablamos de una injuria, hablamos de la perturbación de la homeostasis celular. ¿Qué significa eso? Que se pierde el estado normal de funcionamiento de las células de acuerdo a su programación genética, su función, su estructura, diferenciación y especialización. Es decir, las células viven en un medio ambiente y pueden ser atacadas por diferentes noxas, ya sean externas o por noxas propias internas de las células. Nuestras células tratan de mantener un equilibrio para así no producirse ningún tipo de lesiones. Pero cuando la noxa es lo suficientemente intensa o actúa de una manera rápida, puede llegar a producir distintos tipos de injuria. ¿Cuáles son las causas que pueden originar lesión celular? Dentro de ellas podemos agruparlas a las genéticas o intrínsecas, que son aquellas que ocurren dentro del genoma celular. Ustedes saben que actualmente está muy en boga el estudio del genoma, tratando de identificar las distintas deleciones que existen en los genes para poder así conocer la génesis de las enfermedades y tratar de descubrir algún tipo de tratamiento. Otras causas que pueden causar lesión o injuria son las físicas, como los traumatismos que pueden ocurrir en un accidente, o temperaturas extremas, quemaduras, cambios de presión, como en algunas profesiones, como por ejemplo los buzos, a las radiaciones, electricidad. Dentro de las químicas tenemos los que intervienen en el transporte o en la degradación de distintas sustancias, como son las sales, glucógeno, el mismo oxígeno, a veces puede ser un agente lesivo, algunos venenos o drogas o alcohol. Y dentro de las infecciosas tenemos a las que ustedes ya conocen como biológicas, que son las bacterias, los virus y los hongos. Todas estas lesiones van a tener un denominador final que es conocido con el nombre de hipoxia. O sea, las células van a sufrir una hipoxia. La hipoxia es la disminución del oxígeno en las células. Esta hipoxia puede estar dada por diversas alteraciones. Una de ellas puede ser la isquemia, que la isquemia es la falta de aporte sanguíneo al órgano que irriga. Ustedes saben que la sangre transporta el oxígeno, o sea que si un órgano se queda sin su aporte vascular, va a originar una isquemia y esas células van a dejar de recibir ese oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando las arterias coronarias se tapan y el corazón deja de recibir la sangre? Por lo tanto, esas células en un primer momento van a tratar de adaptarse a esa hipoxia, pero si ese estímulo persiste, esa pérdida de irrigación persiste, va a llevar a lesiones que ya son
irreversible, que es la muerte celular y la necrosis del tejido muscular cardíaco. La isquemia no solamente puede estar dada por un deficiente aporte de sangre, sino muchas enfermedades, como algunas enfermedades que están relacionadas con hemoglobinas deficientes, como la S, por ejemplo, que es una hemoglobina que no puede transportar el oxígeno por la sangre, entonces también puede originar hipoxia. ¿Dónde van a ser los sitios que pueden ir a lesionar todos estos agentes físicos, químicos y biológicos? Uno de ellos es la respiración aeróbica. Ustedes saben que las células tienen un mecanismo de respiración aeróbica, necesitan del oxígeno y de la glucosa para producir su fuente de energía, que es el ATP. Las membranas celulares es muy importante porque regulan el transporte de iones a través del espacio extracelular e intracelular, el lugar donde se fabrican las proteínas. Las organelas encargadas de fabricar las proteínas también pueden ser un sitio de daño. El citoesqueleto, y la integridad de nuestro genoma celular también es muy importante. Justamente hoy estamos ante la presencia de una pandemia, atacados por un agente biológico que es el virus del COVID-19. Este virus se integra a nuestro genoma para poder replicarse y así producir la enfermedad. Y hay que tener en cuenta que no solamente es la capacidad del virus de producir la enfermedad, sino también que el huésped es importante, tanto en su integridad física, como en su estado nutricional, en su estado inmunológico, como para hacer frente a este tipo de enfermedades y que el daño finalmente pueda ser producido. Es por eso que muchos enfermos, algunos tienen manifestaciones clínicas más importantes que otros. Entonces, ante estas injurias, la célula se tiene que defender. ¿Cómo una célula puede defenderse? Esa célula puede adaptarse a ese agente lesivo, se adapta para tratar de sobrevivir y de seguir funcionando, y lo hace a través de distintos mecanismos, que son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, la metaplasia y la displasia. Todos estos términos nosotros los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Otra forma de respuesta sería a través de lesiones, que como su nombre lo indica son reversibles, o sea que si yo elimino la causa que la está provocando, puedo volver a un estado de normalidad, que son la tumefacción, la degeneración hidrópica, la degeneración grasa. Otra forma de respuesta es a través de la acumulación de productos que pueden ser productos propios de las células, como son los lípidos, las proteínas, el glucógeno y algunos pigmentos producidos por la célula, o pueden ser acumulaciones de sustancias externas como pigmentos exógenos que también pueden acumularse en el interior o en el exterior de las células. Otra forma de respuesta es la calcificación patológica. Como su nombre lo indica, es el depósito de sales de calcio en los tejidos. Estos tipos de calcificaciones pueden ser de dos tipos: distróficas y metastásicas. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. El envejecimiento celular propio del paso del tiempo, y para finalizar, las lesiones irreversibles, que son cuando se supera todo este poder de adaptación celular o
o de por sí al inicio la lesión es muy intensa y no da tiempo a la célula a poder defenderse, entonces estamos ante la muerte celular, que es una lesión irreversible en forma de necrosis o apoptosis. En este cuadro nosotros resumimos lo que estuvimos hablando hasta ahora, en donde en un principio decíamos que una célula normal está en un estado de homeostasis o de equilibrio con el medio ambiente y las injurias que están continuamente atacándola, pero cuando esta injuria o noxa es lo suficientemente importante, produce una reacción celular en forma de adaptación o en forma de lesiones que pueden ser subletales o reversibles. Si vamos a este primer grupo, hablamos de este grupo de adaptaciones en más o en menos. En más, ¿qué significa? Que la célula se va a adaptar, ya sea aumentando su función o aumentando el tamaño del órgano a través de distintas fases. Puede ser una hiperplasia, una adaptación en forma de hiperplasia o de hipertrofia, o una adaptación en forma de metaplasia o de displasia. Y cuando esta adaptación se realiza en menos, o sea, el órgano sufre un proceso de atrofia, que significa una disminución de la función, una disminución del tamaño. Ahora lo vemos a cada uno de ellos, a estas adaptaciones. La primera que vamos a mencionar va a ser la hipertrofia. La hipertrofia consiste en el aumento del tamaño de las células con el consiguiente aumento del tamaño del órgano. La hipertrofia puede ser de tipo fisiológica o de tipo patológica. Uno de los ejemplos más frecuentemente de ver es cómo reacciona el músculo ante una actividad física intensa. Entonces, el ejemplo de los físico-culturistas, en donde en el extremo izquierdo nosotros tenemos una fotografía histológica y un corte sagital de lo que son las fibras musculares. Si ustedes ven, esto es el citoplasma de un miocito, de una fibra muscular, y si comparan con la imagen que tienen hacia la izquierda, esta imagen demuestra un aumento del tamaño. Entonces, como consecuencia de este aumento de tamaño, va a aumentar el tamaño de los músculos. Eso sería un ejemplo de hipertrofia fisiológica. Para ejemplificar una hipertrofia patológica, nosotros tenemos aquí hacia la izquierda el corte sagital de un corazón, esto sería un ventrículo, el mismo corte sagital en su estado normal y en su estado patológico en la foto de abajo, en donde podemos comparar y ver que este espesor parietal es de mayor tamaño que en su estado normal. Entonces hablamos que esto se trata de una hipertrofia del músculo cardíaco por una mayor demanda, como puede ser, por ejemplo, en algunos pacientes hipertensos, donde el corazón debe realizar un mayor esfuerzo como para bombear la sangre y poder redistribuirla hacia los siguientes órganos. Entonces, acá estaría la foto microscópica del músculo del corazón, que es un músculo especializado, pero ya nos podemos dar cuenta en la foto C que estas células están aumentadas de tamaño
aumentan del tamaño para poder aumentar su función y así poder seguir bombeando la sangre hacia los distintos órganos. Cuando hablamos de hiperplasia, estamos hablando de un aumento del número de células con el consiguiente aumento del tamaño también del órgano. Habíamos dicho anteriormente que la hipertrofia era el aumento del tamaño. Acá en la hiperplasia estamos hablando un aumento del número de tamaño de las células, o sea que va a haber mayor cantidad de células por mayor división celular. Recuerden que no todos los órganos tienen esa capacidad de multiplicarse, solamente en algunos órganos como el hígado, por ejemplo, si uno saca un segmento hepático, las células hepáticas tienen la capacidad de dividirse y poder formar nuevamente nuevo tejido hepático. No así las células del sistema nervioso que carecen de esa capacidad. O sea, aquellos órganos que tienen la capacidad de dividir el número de células, o sea, aumentar la cantidad de células, son los órganos que van a poder sufrir este proceso de hiperplasia. Como la anterior, también pueden ser de dos tipos, fisiológicas y patológicas. Como ejemplo de una hiperplasia fisiológica, nosotros tenemos la foto de la izquierda, en donde podemos ver un útero cortado en forma longitudinal. Esto sería el cuerpo uterino. El útero es un músculo, la pared uterina es un músculo liso y está revestido por una capa glandular que es la capa endometrial. Entonces, esto sería un útero normal. El que está al lado es un útero de una mujer embarazada, o sea, un útero grávido. Ya se pueden dar en cuenta que el espesor del músculo de este útero está aumentado en relación a esto. Para poder llevar a cabo la gestación, el músculo uterino se hiperplasia, o sea, aumenta el número de células musculares uterinas, pero también se hipertrofia, aumenta el tamaño. Es decir, que en algunos órganos podemos tener el conjunto tanto de la hiperplasia como de la hipertrofia. Eso ocurre en condiciones fisiológicas, pero también puede ocurrir en condiciones patológicas en respuesta a hormonas producidas por el ovario. Estas hormonas actúan continuamente sobre esta capa de endometrio, que es esta foto que vemos aquí. Esta es una foto histológica de un corte de un endometrio. El endometrio es un tejido glandular con un estroma. Esta foto A representa lo que sería un endometrio normal y en la foto B nos podemos dar cuenta que hay una proliferación de glándulas, o sea, hay un aumento del número de las glándulas como consecuencia de ese estímulo estrogénico patológico que puede ocurrir en algunas mujeres posmenopáusicas. Entonces, cuando ocurre esto, hablamos de una hiperplasia endometrial, que no debería ocurrir en mujeres posmenopáusicas, justamente porque en este periodo de la vida las hormonas disminuyen. La hiperplasia no solamente puede ocurrir a nivel estromal o a nivel del mesénquima, o sea, a nivel de las fibras musculares o a nivel del tejido fibroso. También puede ocurrir a nivel del epitelio. Este es un corte histológico de un epitelio.
la parte más oscura sería el revestimiento epitelial y esta parte sería el estroma. Un epitelio también puede sufrir hiperplasia. Dijimos que la hiperplasia es el aumento del número de células, que se puede denotar en este sector por un aumento del número de núcleos. Veo que hay acá una proliferación celular, las células se están dividiendo por mitosis, por lo tanto va a haber un aumento del número de las células. El epitelio se hiperplasia a expensa del estrato espinoso, que es este estrato señalizado con el puntero. Ustedes saben que el epitelio tiene un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granular y un estrato córneo. Cuando nosotros hablamos de hiperplasia del epitelio, estamos hablando de una hiperplasia a expensas del estrato espinoso. Esto conlleva a un agrandamiento del epitelio, a un aumento del espesor del epitelio, que se llama acantosis. Y es lo que se ve en un ejemplo clínico de una leucoplasia, donde este aumento del espesor del epitelio, donde esta hipertrofia epitelial impide visualizar la red vascular, que es lo que le da el color a la mucosa. Este color rosado es por la vascularización que tiene la mucosa. Cuando esto se ve impedido, está tapado por este epitelio engrosado, no se va a ver, por lo tanto adquiere esta coloración de blanco, de ahí el nombre de leucoplasia. Otra forma de adaptación en más es la metaplasia. La metaplasia es la sustitución de una célula madura por otra célula madura, pero que se da en algunos órganos, como por ejemplo está esquematizado en esta foto, en el epitelio respiratorio, en donde tenemos un epitelio cilíndrico ciliado. Esta es una célula cilíndrica con cilias en la superficie, que se ve en la foto microscópica. Este es el epitelio respiratorio normal de todo el árbol respiratorio, tráquea, bronquios. Cuando una injuria o lesión, como ocurre en los fumadores o en aquellos trabajadores de ciertas industrias del carbón o minerías, este epitelio trata de defenderse. ¿Y cómo lo hace? A través de una metaplasia, o sea, sustituye este epitelio cilíndrico por epitelio escamoso estratificado, lo que recibe la denominación de metaplasia escamosa. Entonces, es más resistente a las injurias, pero a su vez es menos productivo. ¿Por qué? Porque las células cilíndricas secretan moco, las cilias barren todos los desperdicios que circula por el sistema respiratorio y este epitelio metaplásico ya no cumple esa función. Y otra cosa importante también es que puede ser asiento de lesiones precursoras, como pueden ser carcinomas, sobre este tipo de epitelios metaplásicos. La metaplasia no solamente se da a nivel de los epitelios, sino también que puede darse a nivel mesenquimático, o sea, a nivel de fibras. Entonces, cuando en ciertos tejidos las fibras son reemplazadas por estructuras similares al hueso, que adquieren este tinte más azul, se parece a una trabécula ósea, recibe la denominación de metaplasia ósea, que son estas calcificaciones que se ven aquí. Esto es solamente para ejemplificar un tipo de metaplasia ósea en un tejido mesenquimático, como lo es este tumor que está ocupando el espesor de este maxilar.
Otra forma de adaptación es la displasia. ¿Qué significa el término displasia? Consiste en una alteración de la histoarquitectura y de la maduración de los componentes celulares en un tejido. Esta alteración de la histoarquitectura y de la maduración es importante porque puede dar lugar a precursores de neoplasias, o sea, estados preneoplásicos, o finalmente llegar a una fase de tumor. Las displasias pueden graduarse en leves, moderadas o severas de acuerdo a cómo afecten a los tejidos. Siempre que hablamos de displasia de tipo epitelial, que es el ejemplo que vemos abajo, tenemos en cuenta siempre, recordemos, un epitelio normal con sus células. En este caso es un epitelio no queratinizado, que bien puede ser algún sector de la mucosa bucal o en el cuello del útero, en donde existe este tipo de epitelios no queratinizados, en donde existe una arquitectura ordenada en estratos, como vimos, estrato basal, espinoso. Son estratos que están organizados y que demuestran una maduración hacia la superficie. Las células son más redondeadas y a medida que van madurando hacia la superficie se van aplanando. Entonces, este es un epitelio con histoarquitectura y con maduración normal. Cuando esto se ve alterado por un proceso de displasia, comienzan a aparecer ciertas lesiones a nivel celular, que son la pérdida de la relación entre el núcleo y el citoplasma. Esto significa que se pierde la relación normal que existe en el tamaño de lo que es el núcleo y de lo que es el citoplasma, que en la normalidad es del 1 al 10. Los núcleos empiezan a aumentar de tamaño, inclusive a veces pueden superar el tamaño del citoplasma. Este aumento de tamaño se denomina macrocariosis. Por supuesto, al aumentar el tamaño del núcleo, aumenta el contenido de ADN nuclear, por lo tanto se tiñen de un tono más azul porque hay mayor cantidad de cromatina. O sea, a ese tinte azul se denomina hipercromasia. O sea, hay macrocariosis, hipercromasias. Vemos núcleos de distintos tamaños, eso se llama anisocariosis. Cuando tienen distintas formas, los núcleos se llama poiquilocariosis, y son todas esas alteraciones que tenemos que ir a buscarla en los epitelios para poder saber si estamos frente a una displasia y a su vez saber si es leve, moderada o severa. ¿Qué se tiene en cuenta para graduar de estas tres maneras? Es qué afectado está el epitelio. Si solamente un tercio del epitelio, del espesor epitelial, está alterado por todas estas alteraciones celulares y citoplasmáticas que estuvimos mencionando, se trata de una displasia leve. Cuando afecta los 2/3 del epitelio, estamos hablando de una displasia moderada. Y cuando afecta todo el espesor epitelial, estamos hablando de una displasia severa. Acá ya no existe ningún ordenamiento, ni tampoco existe una maduración hacia la superficie. Hay una mayor cantidad de células, hay pérdida de la polaridad, hay aumento del número de dimitosis dispuestas en distintos niveles del espesor epitelial, y todos esos datos me llevan a catalogar a esta displasia como una displasia severa. ¿Cuál es la importancia de saber todos estos datos? Es que cuando yo decido realizar la biopsia de una lesión, como puede haber sido la lesión que vimos hoy anteriormente, una simple leucoplasia, a veces esa simple e inocente leucoplasia puede ser
una displasia severa, como esto que vemos acá, en un informe histopatológico puede venir el diagnóstico de displasia severa y nosotros vamos a tener que interpretar de qué nos está hablando el patólogo con el término de displasia severa. Displasia severa que en muchos casos ya es considerada un carcinoma in situ, un carcinoma que está limitado al epitelio, que no atravesó la membrana basal, por lo tanto es un estadio temprano que si nosotros extirpamos la totalidad de la lesión, podemos instaurar un tratamiento definitivo y salvar a ese paciente de el posterior desarrollo de un carcinoma. De ahí radica la importancia de estos conceptos. Hasta ahora todo lo que estuvimos mencionando eran adaptaciones en más. Esta adaptación es la adaptación en menos, que consiste en la disminución del tamaño de las células con la consecuente disminución del tamaño y de la función del órgano. ¿Cuáles pueden ser las causas de una atrofia? Puede ser una reducción de la demanda funcional, como es una inmovilización, por ejemplo, por una fractura. El yeso inmoviliza un determinado sector de los miembros o de cualquier sector del organismo y ese músculo inmovilizado se reduce por falta de función. O puede ser también por un insuficiente aporte vascular, por ende, un órgano que sufre una hipoxia crónica puede disminuir de tamaño. O un órgano que esté denervado, que por alguna enfermedad o alguna ruptura de una inervación, ese miembro se atrofia por falta de llegada de la corriente nerviosa. Puede ser por insuficiencia de nutrientes, puede ser por deficiente estimulación hormonal, una inflamación crónica o en algunos casos, que es lo que más comúnmente vemos nosotros en patología bucal, puede ser por presión, muchos cálculos que a veces están alojados en los conductos de las glándulas salivales, atrofian el epitelio de los conductos y eso podría ser un ejemplo de atrofia por presión. O bien por envejecimiento senil, llamamos entonces atrofia senil. Entonces, como lo mencionaba, el lugar donde nosotros podemos ejemplificar este tipo de atrofia es en la cámara pulpar. Este es un corte histológico de una pulpa. Ustedes saben que para poder realizar este preparado, el diente tiene que pasar por distintos procesos. Primero, un proceso de descalcificación para poder sacar todos los minerales duros y poder realizar este corte histológico. Entonces, por descalcificación nosotros podemos observar esta estructura más rosada, que es la dentina, con los canalículos dentinarios, que son estos túbulos que se ven acá, la predentina, esta capa de núcleos que corresponde a la capa de odontoblastos, y esto sería el tejido conectivo de la cámara pulpar. El tejido conectivo de la cámara pulpar es un tejido conectivo laxo con fibras, vasos sanguíneos, los núcleos de los fibroblastos, pero cuando esta pulpa sufre un proceso de atrofia, lo que se produce es una disminución del número de células de esta pulpa, por ende disminuyen las células y hay un aumento de las fibras, o sea, es una pulpa poco celular, es una pulpa que sufrió atrofia. ¿Qué es lo que se ve en este sector? Para ubicarnos, esto sería dentina, esto sería dentina, esto sería dentina y esto sería la cámara pulpar. Después vamos a ver
de qué se trata estas estructuras que vemos aquí. Pero si nos centramos en este sector, vemos que es una pulpa que prácticamente no hay células. Hay una disminución de las células, hay un aumento de las fibras, por lo tanto podemos interpretar que esta zona de la pulpa ha sufrido un proceso de atrofia. Lo mismo, para poder demostrar y tener la certeza de que estamos ante un proceso de atrofia, podemos recurrir a distintas técnicas, que son técnicas especiales de coloración, y una de ellas es la técnica de tricrómica de Mason. Como su nombre lo indica, tricrómica utiliza 3 colorantes, pero la función principal de esta técnica especial es poner en manifiesto fibras que se tiñen intensamente de color verde para demostrar que estamos ante la presencia de un aumento de la fibrosis por una disminución de células y un proceso de atrofia. Acá se ve con mayor claridad cómo las fibras se tiñen de este color verde. Atrofia pulpar. La atrofia no solamente puede darse a nivel de la pulpa, sino muchos órganos de la economía pueden sufrir procesos de atrofia. Entre ellos el cerebro. Si notamos este sector, hay una disminución de las circunvalaciones cerebrales que puede ser producido en algunos casos por un deficiente aporte, o sea, una isquemia cerebral de tipo patológica, o la atrofia también puede ser por un mecanismo fisiológico, como vemos en la foto inferior, en un endometrio. ¿Recuerdan el endometrio que vimos en la hiperplasia endometrial, donde decíamos que el endometrio estaba constituido por diversas glándulas? Este es un endometrio en estado normal, pero aquí vemos un endometrio en donde solamente veo 2 glándulas, o sea, una disminución de las glándulas, y entonces podemos estar hablando de que si este endometrio pertenece a una mujer posmenopáusica, estamos ante la presencia de una atrofia endometrial que es normal para una paciente posmenopáusica. Bueno, entonces terminamos de hablar de este grupo, ahora pasamos al segundo grupo, que es el grupo de las lesiones subletales o reversibles, en donde podemos tener lesiones como las degeneraciones hidrópica y grasa, que son reversibles. Quiere decir que si yo elimino la noxa o el hábito que me está provocando esta degeneración, como puede ser la ingesta excesiva de lípidos o la ingesta excesiva de alcohol, que me pueden determinar un hígado graso, si yo mejoro mi dieta o no consumo alcohol, puedo sufrir un proceso de retrogradar esta lesión y volverse reversible. Otras formas de lesiones es la acumulación de sustancias que pueden ser propias de las células, como un glucógeno o pigmentos, las calcificaciones, la hialinosis y el envejecimiento. Bueno, tenemos como lesión reversible, dijimos que podían ser las degeneraciones o la tumefacción, que es la hinchazón celular, en la cual hay una incapacidad para mantener la homeostasis de iones y fluidos en el citoplasma de las células. Entonces, las células, al tener alterado su bomba de iones, se hincha con agua y le dan un aspecto pálido a la célula, pero con todavía el núcleo ubicado en su situación normal. Entonces hablamos de una hinchazón celular. Las causas pueden ser comunes, como ya dijimos, infecciones físicas, químicas, biológicas.
producirse otro cambio, que es el cambio hidrópico o degeneración vacuolar, que es la primera manifestación de casi todas las formas de lesión celular. Y siempre aparece en donde exista un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, la degeneración hidrópica o vacuolar es la acumulación de agua en el interior de las células, del citoplasma de las células. Como para ejemplificar ese tipo de lesión de degeneración hidrópica, volvemos a la pulpa. Entonces, esta es una pulpa de la región de la cámara pulpar. Esto dijimos que era dentina, capa de odontoblastos. Esto es un defecto de técnica nada más. Recuerden que esto es un tejido muy laxo, muy lábil, que se rompe y por ahí se separa del resto. Pero es un defecto de técnica. Solamente tienen que ir a observar esta zona de odontoblastos, que es la región donde se produce el proceso de degeneración hidrópica o vacuolar. Entonces, a mayor aumento, vemos la dentina con los túbulos, la predentina y la capa de odontoblastos. Esto sería la pulpa. Pero yo aquí puedo identificar pequeños espacios o vacuolas vacíos. Recuerden que la técnica de coloración con hematoxilina y eosina en su proceso lleva una serie de alcoholes que se utilizan para hacer la técnica, y el alcohol barre el líquido, o sea que en estos espacios vacíos estaban ocupados por el agua intracelular que se barrió con la técnica histológica, pero estos espacios o pequeñas vacuolas estaban ocupadas por líquido intracitoplasmático. A mayor aumento, estas vacuolas de líquido que se ven en esta zona, vacuolas que pueden tener distintos tamaños, pueden desplazar los núcleos de los odontoblastos, como en esta foto, y distribuirlos en forma aleatoria, unos para arriba, otros para abajo, perdiendo el ordenamiento que generalmente tienen los odontoblastos. Los odontoblastos se encuentran ordenados, sus núcleos se encuentran basales, pegaditos a la dentina, en forma ordenada, uno al lado del otro. En cambio, cuando se produce un proceso de degeneración hidrópica, se pierde ese ordenamiento y los núcleos son desplazados por estas vacuolas y ocupan distintas posiciones. Acá en esta foto se puede ver con mayor claridad cómo esta vacuola de agua, esta degeneración hidrópica vacuolar, desplaza los núcleos de los odontoblastos y hace que se pierda el ordenamiento. Pero son estas vacuolas que eran ocupadas por el agua en este proceso de degeneración hidrópica. Otro tipo de degeneración es la degeneración grasa. También en este caso, la grasa se deposita en vacuolas que pueden ser pequeñas o grandes en el citoplasma de las células y que pueden desplazar los núcleos. Este es un esquema donde vemos que este tipo de degeneración también está siendo ocasionada por todas las noxas que mencionamos anteriormente. Sufren un cierto proceso de cambios a nivel ultraestructurales del retículo endoplásmico en la cromatina, que hacen que se produzcan distintos cambios y formación de pequeñas vacuolas de lípidos que van ocupando el citoplasma de las células.
Por eso el ejemplo más común de mencionar este tipo de alteración es en órganos donde se produce el metabolismo de los lípidos, como es el hígado. Entonces esta foto es nada más para representar cómo se vería un hígado normal con su color, cómo se vería histológicamente un hígado normal con la vena central, los canalículos biliares y los hepatocitos, y cómo se vería un hígado graso. En este caso aumenta de tamaño, cambia la coloración a un tinte más amarillento, justamente por el depósito de lípidos, de vacuolas de grasa en el interior de los hepatocitos, que pueden tener distintos tamaños, inclusive en algunos sectores pueden coalescer y formar quistes grasos. A mayor aumento, para ver cómo estas vacuolas, que también ópticamente se ven vacías porque la técnica histológica, así como el agua barre la grasa porque utiliza alcoholes para la técnica de tinción con hematoxilina y eosina, pero esto estuvo ocupado por tejido graso en forma de vacuolas de distintos tamaños. Acá se ve vacuolas pequeñas, más grandes, algunas que tienden a unirse y desplazan, como se ve en esta foto central, los núcleos hacia un extremo del citoplasma, que en los textos los pueden encontrar como células en anillo de sello, como si fuese un anillo, justamente el desplazamiento del núcleo por esta vacuola de grasa. Otras lesiones letales o subletales que pueden o no ser reversibles es la acumulación de ciertas sustancias. Como les mencioné, las sustancias pueden ser las propias producidas por la síntesis, metabolización de distintas sustancias, como ser carbohidratos, proteínas, lípidos y aguas, que son constituyentes normales. A veces por distintas patologías se encuentran en exceso, entonces podemos observar acumulación de proteínas o de glucógeno en ciertas células que se pueden manifestar histológicamente de distintas maneras, en forma también de pequeñas vacuolas, en forma de depósitos que se tiñen con distintas coloraciones especiales, a veces para ponerlas en evidencia. Otras acumulaciones pueden ser de sustancias que son exógenas al organismo, o sea, pueden venir desde el exterior, desde el aire que inspiramos, el carbono, algunos trabajadores de las mineras o de productos bacterianos, o pueden ser productos de síntesis o metabolismo de las propias sustancias endógenas producidas por el organismo. Y finalmente los pigmentos. Los pigmentos, que también pueden ser exógenos, como les mencioné, aquellos trabajadores de las minerías o nosotros mismos que estamos expuestos al carbono que hay en el aire, en el medio ambiente, principalmente en las ciudades más industrializadas. Aspiramos ese carbón y ese carbón va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares. Este es un corte histológico de un pulmón donde puedo ver este depósito de pigmento casi negruzco fagocitado por los macrófagos. Estos macrófagos van a tratar de digerir ese pigmento y llevarlo a través de los ganglios linfáticos que drenan los pulmones. Por eso que a veces a nivel iliar, que es donde se encuentran los ganglios linfáticos que drenan el pulmón, pueden verse de esta forma como más marcados, o en algunas patologías como la abestosis
este depósito macroscópico a nivel de la superficie del parénquima pulmonar, y esto es una partícula de asbesto. Otros pigmentos pueden ser propios del organismo, como puede ser la lipofucsina. La lipofucsina es el pigmento de la vejez. Es un pigmento que aparece generalmente en personas mayores y se lo ve con este tinte de color parduzco a nivel de distintos órganos. En este caso es un hígado, o sea que va a estar depositado en el citoplasma de los hepatocitos, pero también se los puede ver en el tejido nervioso central. Otro pigmento es la melanina. La melanina es producida por los melanocitos que se encuentran entremezclados con las células basales del estrato basal del epitelio. Fabrican la melanina, que es lo que nos da el color de nuestra piel y además ayuda a protegernos en estado normal. Pero cuando estos melanocitos proliferan o forman algún tipo de tumor, o el daño solar hace que se alteren, entran a producir una mayor cantidad de pigmento melánico y da origen a distintas lesiones que se pueden manifestar a nivel de piel, como manchas, máculas, pecas, nevos de este tono marrón oscuro o a veces negruzcas. Otros pigmentos exógenos que nosotros a veces por elección decidimos introducirlo en nuestro cuerpo es el tatuaje. Esta es una foto solamente para ejemplificar. Un hincha, por lo que decía la noticia, un hincha de River decidió tatuarse un código, como ven acá, y con este código, si uno lo quería ver, tomarlo a través del celular, lo redireccionaba hacia una página donde uno podía ver el partido de fútbol que aparentemente los llevó a la victoria. Pero solamente es para ejemplificar de cómo se vería este código de barra. En realidad es un código QR a nivel de la dermis, y cómo los macrófagos de la dermis fagocitan ese pigmento y forman este color bien negruzco que es el tinte del tatuaje. La otra forma de lesión que podemos tener son las calcificaciones patológicas. Las calcificaciones patológicas es el depósito anormal de sales de calcio junto con otros elementos minerales como hierro, magnesio. Se deposita en los tejidos en dos tipos de formas, que son distrófica y metastásica. ¿Qué quiere decir eso? Las calcificaciones patológicas de origen distrófico son aquellas calcificaciones que se producen en tejidos lesionados. Pueden ser por procesos degenerativos o por necrosis, y en los cuales los niveles séricos de calcio, o sea, el calcio que circula por la sangre y aquellos órganos que se encargan de metabolizar el calcio, están normales. O sea, solamente tengo depósito de sales de calcio en órganos o tejidos que están lesionados, sin alteración de los niveles séricos ni del metabolismo del calcio. Morfológicamente, o sea, como yo lo puedo ver macroscópicamente, como gránulos blancos, y microscópicamente eso se traduce, cuando realizo la técnica de tinción, se tiñen de color azul, o sea, bien basófilos, que pueden ser amorfos, pueden estar depositados en el interior como en el exterior celular. Y
a veces adquieren una configuración como si fuese en catáfilas de cebolla, redondeados, que le da el aspecto de cuerpos samomatosos. Por eso reciben esa denominación. Por ahí en los textos podrán encontrar esto, que es nada más que depósitos de sales de calcio en forma laminar. Cuando hablamos de calcificación metastásica, vamos a hablar de depósitos de calcio, pero en tejidos normales, o sea, no en tejidos lesionados como vimos la calcificación distrófica. En este caso, cuando hablamos de metastásicas, nos estamos haciendo referencia a tejidos normales, depósitos de calcio en tejidos normales, que sí van acompañados, pueden ir acompañados de hipercalcemia o trastornos del metabolismo del calcio. ¿En qué situaciones podemos encontrar este tipo de calcificación? Cuando hay una alteración en la secreción de hormonas paratiroideas. Ustedes saben que las paratiroides regulan el metabolismo del calcio, o sea, cualquier alteración que pueda sufrir a nivel orgánico puede resultar en un aumento del calcio y en un aumento del depósito. O bien, destrucción de tejidos óseos por algunos tumores o metástasis que hacen elevar el nivel de calcio a nivel sérico. Trastornos con la vitamina D o algunos pacientes que sufren de insuficiencia renal. Nosotros los depósitos cálcicos lo vamos a ver principalmente como precipitaciones cálcicas en forma de nódulos o agujas cálcicas, que lo vamos a ir a ver en la cámara pulpar. O sea, como ejemplo de estas calcificaciones, nosotros tenemos los nódulos y las agujas. Su denominación es nada más a cómo se los ve y dónde se ubican estas precipitaciones. Los nódulos generalmente sobre una matriz colágena precipita el calcio y lo hacen preferentemente en la cámara pulpar. En cambio, las agujas se llaman así porque son formaciones alargadas, irregulares, que se ubican entre las fibras colágenas que se encuentran dentro del conducto radicular. De acuerdo a donde se ubiquen, a su vez, pueden ser libres, pueden ser adheridas o pueden ser incluidas, y de acuerdo a su estructura pueden ser verdaderas, constituidas por un tipo de dentina irregular, o pueden ser falsas, que no tienen una estructura dentinaria como definida. Tanto los nódulos como las agujas no producen estados inflamatorios en los tejidos donde se depositan. Generalmente son hallazgos radiológicos o histológicos, que es lo que nosotros vemos. Acá tenemos una radiología de una pieza dentaria en donde se puede ver en la cámara pulpar unas estructuras redondeadas que corresponden a estos depósitos cálcicos en forma de nódulos. Esto es la cámara pulpar, esto es la dentina y esto es la pulpa del conducto radicular. Entonces, estas son las agujas cálcicas, que dijimos que eran estructuras irregulares y alargadas, porque ellas tienen que seguir la dirección de las fibras del conducto radicular. Por eso, en esta zona adquieren estos son los nódulos cálcicos, que pueden ser amorfos, pueden ser como queriendo formar láminas, pero tienen este tinte bien basófilo, justamente por el depósito del calcio. Otros son más irregulares en su forma, en su distribución, más granulares. Son nódulos que están libres en la cámara pulpar, o sea, nódulos libres, como si fuesen que están flotando dentro de la cámara. Pueden estar adheridos, nódulos adheridos
a la dentina, nódulos libres, 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 nódulos adheridos. Otra foto para ver la configuración laminar. Nódulos libres, otros con una forma más irregular, nódulos adheridos, nódulos incluidos. Podemos verlo como si fuese un intento de formación, no tan basófila como los otros, pero sí ya cómo se está organizando y cómo ya va adquiriendo un tinte más basófilo. Algunos inclusive pueden tener una forma de trabécula ósea, una aguja cálcica hermosa, cómo va siguiendo la dirección de las fibras del conducto radicular. Y por último, para no aburrirlos más, tenemos los cambios fibrohialinos. En realidad, el término hialino, siempre que lo encuentren en algún texto, va a hacer referencia a una expresión descriptiva, histológica, en donde yo quiero hacer referencia a cuando veo un aspecto homogéneo, rosado, cuando un tejido es teñido con hematoxilina eosina. Entonces, en cualquier sector de cualquier órgano donde yo vea un aspecto homogéneo, rosado, recibe el nombre de hialino. Por eso se denomina cambios, en este caso fibrohialinos, porque acompañan a las fibras del conducto radicular. Acá entonces, en esta zona es mejor apreciado, veo una zona más rosada, más homogénea, que acompaña a las fibras del conducto radicular y recibe la denominación de cambios fibrohialinos. Es una coloración más rosada. Acá mayor aumento se ve con más detalle, cómo se tiñe de un tinte más rosado, homogéneo. En algunos sectores se pierde esa configuración fibrilar y a esto se denomina fibrohialinosis. Muy bien, gracias por su atención y luego la doctora Osnaghi les va a hablar sobre las lesiones irreversibles.